Desde las sombras más profundas de la historia, una pregunta ha resonado a través de los siglos, susurrada en los confines de las escrituras y silenciada por las narrativas dominantes. ¿Por qué el adversario, la encarnación misma de la oscuridad, teme el surgimiento de un poder oscuro bíblico? No hablamos aquí de magia negra o de pactos impíos, sino de algo mucho más ancestral, más enraizado en la verdad divina, un resurgimiento que la Biblia misma, en sus pasajes más ocultos, parece anunciar con una mezcla de temor y esperanza. Para desentrañar este enigma, debemos sumergirnos en los pergaminos olvidados, en las líneas donde la historia se entrelaza con la profecía y donde los verdaderos protagonistas de una narrativa silenciada comienzan a emerger. Si este viaje hacia lo desconocido te intriga, te invitamos a suscribirte a Verbo Negro, donde la verdad bíblica se revela sin filtros, y a activar la campana para no perderte ninguna de nuestras profundas exploraciones. El misterio que nos convoca hoy no es menor. Se trata de desvelar la raíz del miedo de Satanás, no a la luz, pues la luz es su antítesis obvia y directa, sino a una forma particular de oscuridad que paradójicamente se alinea con el propósito divino. Para comprenderlo, debemos viajar a los orígenes, a los cimientos mismos de la creación, donde la distinción entre luz y tinieblas comenzó a tomar forma. No es un viaje fácil, pues exige despojarnos de prejuicios y abrir nuestra mente a interpretaciones que han sido deliberadamente oscurecidas. La narrativa bíblica, en su superficie, a menudo se presenta como un relato lineal, una épica de héroes y villanos, de milagros y caídas. Pero bajo esa capa yacen corrientes subterráneas, simbolismos profundos y personajes cuyas verdaderas identidades han sido alteradas o minimizadas. Uno de los hilos más consistentes y a la vez más ignorados es la conexión innegable entre ciertas figuras clave de la Biblia y los pueblos de tez oscura, los habitantes de las tierras que hoy conocemos como África. Y es aquí donde el temor de Satanás comienza a cobrar sentido. Consideremos por un momento la figura de Cush, el primogénito de Cam, hijo de Noé. La Biblia lo presenta como el padre de Nimrod, el poderoso cazador y fundador de Babel. Pero el nombre de Cush, en hebreo, evoca una tierra y un pueblo de piel oscura, ubicados al sur del Egipto, en lo que hoy sería Sudán y Etiopía. Estos cusitas o etíopes aparecen una y otra vez en las Escrituras, no como figuras marginales, sino como actores cruciales en la trama divina. Su presencia, a menudo, marca un punto de inflexión, una intervención divina o una profecía de gran calado. ¿Por qué es esto relevante? Porque la narrativa dominante ha borrado o blanqueado estas conexiones. Nos han enseñado a visualizar a los personajes bíblicos de una manera que se alinea con la iconografía occidental, despojándolos de su contexto geográfico y racial real. Pero si restauramos esa visión, si permitimos que la verdad histórica y textual emerja, comenzamos a ver un patrón que revela un plan divino para estos pueblos, un propósito que el adversario ha intentado desesperadamente sofocar. El miedo de Satanás no es a la oscuridad per se, sino a una oscuridad específica, la de un pueblo que ha sido marginado, oprimido y silenciado, pero que, según las profecías, está destinado a levantarse y a desempeñar un papel central en los planes de Dios. Es el miedo a la redención de aquellos a quienes ha intentado mantener en la esclavitud, tanto física como espiritual. Es el miedo a que la verdad de su linaje divino y su propósito sagrado sea revelada. Pensemos en la reina de Sabá, una figura majestuosa que viaja desde los confines de la tierra para encontrarse con el rey Salomón. La tradición y la geografía la sitúan en el reino de Sabá, que abarcaba partes de la actual Etiopía y Yemen.
Su sabiduría y su riqueza no eran meros adornos, representaban la gloria y la prosperidad de una civilización africana antigua, una que reconocía la sabiduría de Dios mucho antes de que muchos otros pueblos lo hicieran. Su visita a Salomón no fue solo un intercambio diplomático, fue un encuentro de reinos donde la sabiduría de Dios se manifestó a través de una monarca africana. ¿Y qué hay de Sípora, la esposa de Moisés? La Biblia la describe explícitamente como una madianita, cuyo pueblo descendía de Abraham y Setura. Pero la tradición judía y las interpretaciones más profundas sugieren una conexión con los pueblos de Cush, indicando que su piel era oscura. ¿Por qué el texto bíblico se molestaría en señalar esto? No es un detalle insignificante. La unión de Moisés con una mujer de piel oscura provocó controversia y celos entre su propia familia, especialmente en Miriam y Aarón. Sin embargo, Dios mismo interviene, castigando a Miriam por su prejuicio. Este incidente no solo subraya la santidad del matrimonio de Moisés, sino que también envía un mensaje poderoso sobre la aceptación y la igualdad racial ante los ojos de Dios. Es un testimonio temprano de la inclusión divina, un presagio de que los pueblos de todas las etnias tienen un lugar en el plan de Dios. El adversario, en su astucia, comprendió que si podía oscurecer la identidad de estos personajes, si podía blanquear su imagen y minimizar su impacto, podría socavar la fe y el sentido de propósito de sus descendientes. Si un pueblo no conoce su historia, si no ve su reflejo en las escrituras sagradas, es más fácil mantenerlo en la oscuridad espiritual. Es una estrategia de aniquilación identitaria, diseñada para desconectar a un pueblo de su herencia divina. Pero el plan de Dios es infalible, y las profecías, a pesar de los intentos de supresión, permanecen. El Salmo 68:31, por ejemplo, declara: Etiopía extenderá pronto sus manos a Dios. Esta no es una declaración casual, es una profecía de redención, un anuncio de que los pueblos de Cush, los pueblos de piel oscura, se volverán a Dios con fervor y devoción. Y este es el poder oscuro que Satanás teme, el poder de un pueblo redimido, un pueblo que ha sido oprimido y silenciado, pero que finalmente se levanta para asumir su lugar en el plan divino. La historia de Israel, el pueblo elegido de Dios, está intrínsecamente ligada a la presencia de estos pueblos africanos. Desde el Éxodo, donde una multitud mixta de diferentes etnias, incluyendo a los egipcios y otros pueblos del Nilo, acompañó a los israelitas en su liberación, hasta los tiempos de los profetas, la presencia de personas de piel oscura es innegable. Incluso en el Nuevo Testamento, el eunuco etíope, un alto funcionario de la reina Candace, es uno de los primeros conversos al cristianismo después de Pentecostés. Su conversión, narrada en el libro de los Hechos, no es un mero incidente, es una señal, un cumplimiento de la profecía que muestra que el Evangelio no está restringido a ninguna raza o nación y que los pueblos de África tienen un papel vital en la expansión del reino de Dios. El adversario no teme la piel oscura en sí misma, sino lo que esa piel representa en el contexto bíblico: una herencia divina, una resistencia inquebrantable y un propósito profético. Teme el despertar de la conciencia de un pueblo que ha sido engañado, que ha sido llevado a creer que no tiene un lugar significativo en la historia de la salvación. Teme que, al descubrir su verdadera identidad y su conexión con las Escrituras, este pueblo se levante con una fe renovada y un poder espiritual que desafiará sus dominios. Este poder oscuro no es maligno, es el poder de la verdad, el poder de la identidad recuperada, el poder de la redención. Es la fuerza espiritual que surge cuando un pueblo que ha sido sistemáticamente marginado y demonizado se da cuenta de que es amado por Dios, que ha sido parte de su plan desde el principio y que tiene un destino glorioso. Satanás, el gran engañador, ha trabajado incansablemente para sembrar dudas y confusión.
ha manipulado las narrativas, ha distorsionado las imágenes y ha silenciado las voces. Su objetivo ha sido claro: evitar que los descendientes de Cush, de Sabá, de los antiguos reinos africanos, se vean a sí mismos como herederos de una fe poderosa y de un linaje bendecido. Ha querido que crean que su piel es una marca de maldición, no de distinción divina. Pero la verdad, como un río subterráneo, siempre encuentra su camino a la superficie. Y a medida que más y más personas de ascendencia africana investigan las escrituras con una lente crítica y una búsqueda sincera, el velo comienza a levantarse. Descubren que no son ajenos a la historia bíblica, sino que están intrínsecamente entrelazados con ella. Que sus antepasados no eran meros espectadores, sino participantes, activos, profetas, reyes, reinas y siervos fieles de Dios. Este despertar es lo que aterroriza a Satanás. Porque un pueblo que conoce su historia, que entiende su propósito y que abraza su identidad divina, es un pueblo inquebrantable. Es un pueblo que no puede ser fácilmente engañado o esclavizado. Es un pueblo que se convierte en una fuerza imparable para el reino de Dios. La Biblia no solo habla de la redención futura, también revela el sufrimiento y la resistencia de estos pueblos a lo largo de la historia. La esclavitud de los israelitas en Egipto, una tierra africana, es un eco de las muchas opresiones que los pueblos africanos han soportado. Pero en cada ocasión, Dios ha demostrado ser un libertador, un protector y un restaurador. La historia de José, que asciende a una posición de poder en Egipto, es un testimonio de la providencia divina, incluso en tierras extranjeras. La protección de Jesús y su familia en Egipto, cuando huían de Herodes, es otro recordatorio de la importancia de esta tierra y sus gentes en el plan de Dios. El poder oscuro que Satanás teme es, en esencia, la manifestación de la justicia divina. Es la inversión de las narrativas de opresión y la restauración de la verdad. Es el momento en que los últimos serán los primeros y los que han sido silenciados encontrarán su voz. Es la profecía de que los reinos de este mundo pasarán, pero el reino de Dios, que incluye a todas las naciones y a todos los pueblos, prevalecerá. Este resurgimiento no es una amenaza para ninguna otra etnia o pueblo. Es la plenitud del plan de Dios, que busca la reconciliación y la unidad de toda la humanidad bajo su amor. Es un llamado a la humildad para aquellos que han ignorado o suprimido esta verdad, y un llamado a la esperanza y al empoderamiento para aquellos que han sido marginados. Los simbolismos bíblicos a menudo se presentan de manera velada, pero con una lectura atenta se revelan significados profundos. El color negro, en muchas culturas africanas antiguas, no era un símbolo de maldad, sino de fertilidad, de vida, de riqueza del suelo. Era el color del Nilo, que traía vida a Egipto. Si aplicamos esta lente al texto bíblico, la oscuridad de la piel de ciertos personajes no es un signo de inferioridad, sino de una conexión profunda con la tierra, con la vida y con la providencia divina. El adversario ha invertido estos significados, asociando la oscuridad con el mal y la luz con la bondad, de manera simplista y a menudo racista, para manipular las percepciones y los corazajes. Pero la verdad es mucho más compleja y rica. Dios creó la luz y la oscuridad, y ambas son parte de su creación, y en el contexto bíblico, el surgimiento de los pueblos de piel oscura, en su verdadero papel profético, es una manifestación de la luz de Dios, una luz que disipa las tinieblas del engaño y la opresión. La resistencia de estos pueblos a través de siglos de esclavitud, colonización y discriminación no es una coincidencia. Es un testimonio de una fuerza interior, de una fe inquebrantable que ha sido templada en el crisol del sufrimiento. Y es esta resistencia, esta capacidad de perseverar y de mantener la esperanza contra toda adversidad, lo que Satanás no puede comprender ni controlar.
porque nace de una conexión profunda con lo divino, con un Dios que ve y escucha el clamor de los oprimidos. Las profecías sobre los últimos tiempos, sobre el retorno de Cristo y el establecimiento de su reino, a menudo se presentan con imágenes de todas las naciones y tribus adorando a Dios. Y en esa visión futura, los pueblos de ascendencia africana no serán una nota a pie de página, sino una parte vibrante y esencial de la adoración global. Su historia de sufrimiento y redención resonará con una profundidad única, testificando del poder de Dios para levantar a los caídos y restaurar lo que se perdió. El poder oscuro que Satanás teme no es una fuerza para el mal, sino una fuerza para la justicia, la verdad y la redención. Es el despertar de un pueblo que ha sido engañado, pero que ahora se levanta para reclamar su herencia divina y su propósito profético. Es la manifestación de la gloria de Dios a través de aquellos que han sido marginados, probando que el amor y la justicia de Dios no tienen límites raciales o geográficos. La historia bíblica no es solo un relato de un pueblo, sino de la interacción de Dios con toda la humanidad. Y en esa vasta tapestría, los hilos de los pueblos africanos son tan vitales y vibrantes como cualquier otro. Negar o ignorar su presencia es negar una parte fundamental del plan de Dios. Este es un llamado a la reflexión profunda, a la investigación honesta y a la apertura espiritual. Es un llamado a ver la Biblia con nuevos ojos, a desaprender lo que se nos ha enseñado erróneamente y a abrazar la plenitud de la verdad divina. Porque solo al comprender el verdadero alcance del plan de Dios, incluyendo el papel crucial de los pueblos de piel oscura, podemos comprender la profundidad del temor de Satanás y la magnitud de la victoria final. En última instancia, el adversario teme la unidad, la verdad y la redención. Teme el momento en que todos los hijos de Dios, de todas las naciones y etnias, se levanten juntos, reconociendo su valor y su propósito en el reino de Dios. Y en ese levantamiento, el poder oscuro bíblico, el poder de la redención para los pueblos africanos, no será una fuerza de destrucción, sino una fuerza de sanación, de restauración y de gloria para el nombre de Dios. Esta es una verdad que ha permanecido oculta durante demasiado tiempo, pero que ahora, en estos tiempos finales, está emergiendo con una fuerza innegable. Es una verdad que libera, que empodera y que transforma. Y es una verdad que Satanás, en su desesperación, ha intentado silenciar a toda costa. Pero la voz de Dios, a través de las Escrituras y a través del despertar de su pueblo, no puede ser silenciada. El poder oscuro bíblico no es una amenaza, sino una promesa cumplida, una señal de que el reino de Dios está cerca. Si esta revelación ha resonado en tu espíritu, si sientes el llamado a explorar más a fondo estas verdades ocultas, te invitamos a unirte a nuestra comunidad. Suscríbete a Verbo Negro, comparte este vídeo con aquellos que buscan la verdad y déjanos tus comentarios. Tu participación es vital para que estas historias, estas verdades profundas, lleguen a cada rincón del mundo. Juntos podemos desvelar los misterios de las Escrituras y fortalecer nuestra fe en la palabra de Dios. El camino hacia la verdad, sin embargo, no siempre es fácil. Requiere una deconstrucción cuidadosa de paradigmas arraigados, una valentía para cuestionar lo que se ha aceptado por generaciones y una humildad para admitir que, quizás, no lo sabíamos todo. La narrativa dominante, forjada a lo largo de siglos de interpretaciones sesgadas y en ocasiones malintencionadas, ha construido un muro de silencio alrededor de la contribución y el significado de los pueblos de piel oscura en el plan divino. Este muro no es accidental. Ha sido cuidadosamente erigido para mantener una jerarquía, para justificar opresiones y para diluir la fuerza de un mensaje que en su pureza original es radicalmente inclusivo y liberador.
Pensemos en los sutiles, pero penetrantes, modos en que esta verdad ha sido oscurecida. Las representaciones artísticas de figuras bíblicas, por ejemplo. ¿Cuántas veces hemos visto a un Jesús de tez clara, de ojos azules, rodeado de discípulos con características europeas? Esta iconografía, aunque hermosa en su ejecución artística, es históricamente imprecisa y teológicamente problemática. No solo distorsiona la realidad de la región geográfica y la etnia de Jesús y sus contemporáneos, sino que también perpetúa la idea de que la santidad y la divinidad están intrínsecamente ligadas a una apariencia caucásica. Esta imagen, repetida una y otra vez, se incrusta en el subconsciente colectivo, creando una barrera invisible para aquellos que no se ven reflejados en ella. Si la imagen de Dios y sus elegidos es consistentemente blanca, ¿dónde encajan los de piel oscura? ¿Son menos a la imagen de Dios? ¿Menos dignos de su favor? La respuesta bíblica, por supuesto, es un rotundo no. La Biblia, cuando se lee sin prejuicios, es una tapicería rica y diversa de pueblos y culturas. Desde el Génesis, con la expansión de las naciones, hasta el Apocalipsis, con la visión de una multitud de toda nación, tribu, pueblo y lengua adorando a Dios, la diversidad es un tema central. Y dentro de esa diversidad, la presencia africana no es periférica, sino integral. Consideremos, por ejemplo, la tierra de Kush, a menudo traducida como Etiopía o Sudán en muchas versiones de la Biblia. Kush no es una nota al pie, es una civilización antigua y poderosa, mencionada repetidamente en las Escrituras. El río Gijón, que regaba el jardín del Edén, se dice que rodea toda la tierra de Kush. Esto no es un detalle trivial. Sitúa a la cuna de la humanidad en una geografía íntimamente conectada con África. Si el Edén, el lugar de la creación perfecta, tiene vínculos geográficos con Kush, ¿cómo podemos entonces relegar a los descendientes de esa tierra a un papel secundario en la narrativa divina? Además, la Biblia nos presenta figuras clave que son de origen africano o tienen conexiones significativas con África. Moisés, el gran libertador de Israel, se casó con una mujer cusita, Números 12:1. Esta unión no es una nota al pie, es un evento que provocó celos y cuestionamientos por parte de Miriam y Aarón, pero que fue defendido por Dios mismo. La mujer cusita de Moisés, a menudo ignorada o minimizada en las interpretaciones tradicionales, es un testimonio de la aceptación divina de la unión interracial y de la presencia africana en los círculos más íntimos del liderazgo israelita. El eunuco etíope, en Hechos 8, es otro ejemplo contundente. No era un esclavo o un sirviente humilde. Era un alto funcionario de la corte de Candace, reina de los etíopes, a cargo de todos sus tesoros. Este hombre, con poder, riqueza e influencia, viaja a Jerusalén para adorar y está leyendo el profeta Isaías cuando Felipe lo encuentra. Su conversión y bautismo son un momento pivote en la expansión del Evangelio. Es uno de los primeros conversos gentiles registrados en el Nuevo Testamento, y su historia es un testimonio de que el Evangelio no estaba destinado solo a los judíos, sino a todas las naciones, incluyendo, y quizás de manera preeminente, a las naciones africanas. La idea de que este hombre, un africano de alto rango, lleva el Evangelio de vuelta a su tierra natal, es una chispa que enciende la propagación del cristianismo en África mucho antes de lo que las narrativas eurocéntricas suelen sugerir. Y no podemos olvidar la mención de Simón de Cirene, el hombre que ayudó a Jesús a llevar la cruz. Cirene era una ciudad en el norte de África, en la actual Libia. Simón era un africano, un hombre de piel oscura que estuvo allí, en el momento más crítico de la historia de la salvación, ayudando al Mesías. Su acto de compasión y servicio es un recordatorio poderoso de que los africanos no son observadores pasivos en la historia bíblica, sino participantes activos y vitales en los eventos centrales de la fe.
Estos ejemplos no son aislados ni anecdóticos, son hilos que, cuando se tejen juntos, revelan un patrón de inclusión y significado. Desafían la narrativa de una Biblia blanca y revelan una narrativa que es, desde su concepción, global y multiétnica. Pero la supresión de esta verdad va más allá de la omisión y la tergiversación. Ha habido una demonización sutil y a veces no tan sutil de la negrura misma. La maldición de Cam, por ejemplo, ha sido malinterpretada y abusada durante siglos para justificar la esclavitud y la opresión de los pueblos africanos. La narrativa bíblica original, cuando se lee correctamente, no maldice a Cam, sino a Canaán, uno de sus hijos. Y la maldición no tiene nada que ver con el color de la piel, sino con la deshonra y la inmoralidad. Sin embargo, esta interpretación errónea se arraigó profundamente, proporcionando una justificación teológica para atrocidades que no tenían nada de divino. El poder oscuro bíblico, en su verdadera esencia, no es un poder de maldición o inferioridad, sino un poder de resiliencia, de fe inquebrantable, de una conexión profunda con lo divino que ha sido probada y refinada a través del fuego de la adversidad. Es el poder de la supervivencia, de la resistencia cultural y espiritual frente a siglos de opresión. Es el poder de una fe que, a pesar de todo, ha sostenido a millones y ha sido la fuente de expresiones vibrantes de adoración y espiritualidad que han enriquecido al mundo entero. Cuando hablamos de poder oscuro en este contexto, nos referimos a la fuerza que emana de un pueblo que, a pesar de ser marginado y deshumanizado por narrativas dominantes, ha mantenido una conexión inquebrantable con su identidad divina. Es la fuerza de una herencia espiritual que se remonta a los patriarcas, a los profetas, a los reinos africanos que interactuaron con Israel y a los primeros cristianos africanos que llevaron el Evangelio a los confines del continente. Satanás, el adversario, comprende la amenaza que representa esta revelación. Su estrategia siempre ha sido dividir, confundir y desvalorizar. Si puede convencer a un segmento de la humanidad de que son menos valiosos, menos a la imagen de Dios, entonces puede socavar su fe, su propósito y su unidad. Si puede mantener a los pueblos de piel oscura en la oscuridad de la ignorancia sobre su propia herencia bíblica y su rol profético, entonces puede evitar el levantamiento de un poder espiritual que tiene el potencial de sacudir sus cimientos. Porque la verdad es que el reconocimiento pleno del papel de los pueblos africanos en el plan divino no es solo una cuestión de justicia histórica o de inclusión social, es una cuestión de cumplimiento profético. La Biblia habla de que las naciones vendrán a la luz de Sión, de que los reyes traerán sus riquezas, de que los confines de la tierra adorarán. Y en muchas de estas profecías hay un eco claro de África. Los salmos hablan de Etiopía extendiendo sus manos a Dios. Salmo 68, 31. Isaías profetiza sobre la tierra de Cush, enviando embajadores a Sión. Isaías 18, 1, 7. Estas no son meras menciones geográficas, son indicaciones de un despertar espiritual y de una contribución activa de los pueblos africanos en los tiempos finales. El temor de Satanás no es infundado. Él sabe que cuando los pueblos de piel oscura comprendan su verdadero valor en el reino de Dios, cuando abracen su herencia bíblica y profética, se convertirán en una fuerza imparable. Una fuerza de fe, de adoración, de evangelismo y de justicia que desafiará las estructuras de opresión y las narrativas de división que Él ha trabajado tan arduamente en construir. Este poder oscuro bíblico es el poder de la redención, no solo para los pueblos africanos, sino para toda la humanidad. Porque cuando una parte del cuerpo de Cristo es restaurada a su lugar legítimo, todo el cuerpo se fortalece. Cuando se corrige una injusticia histórica y teológica, la verdad brilla con más intensidad para todos.
La reivindicación de la herencia africana en la Biblia no es un movimiento separatista, sino un movimiento hacia la plenitud y la unidad del cuerpo de Cristo. Estamos en un momento crucial de la historia, un tiempo de revelación y de restauración. Las voces que han sido silenciadas durante demasiado tiempo están comenzando a hablar. Las verdades que han sido enterradas están emergiendo a la superficie. Y el Espíritu Santo está moviendo los corazones de las personas para que vean la Biblia con nuevos ojos, para que desaprendan las mentiras y abracen la verdad en toda su gloriosa complejidad. Este despertar no es solo para los pueblos de piel oscura, es para todos nosotros. Es para que la Iglesia global comprenda la riqueza y la diversidad de su propia herencia. Es para que los cristianos de todas las etnias vean a sus hermanos y hermanas de piel oscura no como otros, sino como partes integrales y preciosas del plan de Dios, con una contribución única y vital. El rol de plataformas como Verbo Negro es precisamente este: ser un faro en la oscuridad, un catalizador para esta revelación. No se trata de reescribir la Biblia, sino de leerla con una lente más clara, sin los filtros de prejuicios históricos y culturales. Se trata de desenterrar las gemas de verdad que han estado ocultas a plena vista. Se trata de dar voz a las narrativas que han sido marginadas y de honrar la herencia de un pueblo que ha sido fundamental en la historia de la salvación. La resistencia a estas verdades es comprensible, pero no justificable. La ignorancia a menudo es el resultado de la falta de exposición y de la comodidad de las narrativas familiares. Pero como creyentes, estamos llamados a buscar la verdad con diligencia, a escudriñar las Escrituras y a permitir que el Espíritu Santo nos guíe a toda verdad. Esto significa estar dispuestos a confrontar nuestras propias preconcepciones, a desmantelar los ídolos de la tradición humana y a someternos completamente a la palabra de Dios. El poder escuro bíblico, entonces, no es una amenaza, sino una promesa cumplida. Es el cumplimiento de las profecías que hablan de la reunión de todas las naciones, de la restauración de todas las cosas. Es la señal de que el reino de Dios está verdaderamente cerca y que su gloria se manifestará a través de todos sus hijos, sin excepción. Consideremos las implicaciones de esta verdad para la evangelización y la misión. Si la Iglesia presenta un evangelio que es inherentemente eurocéntrico, que minimiza la contribución de los pueblos africanos y asiáticos, ¿cómo puede esperar llegar eficazmente a esas poblaciones? La verdad es que una narrativa bíblica inclusiva y precisa es una herramienta evangelística poderosa. Cuando las personas de piel oscura ven su propia historia y su propia herencia reflejadas en las Escrituras, cuando comprenden que son parte integral del plan de Dios desde el principio, el Evangelio se vuelve mucho más relevante y transformador para ellos. Rompe las barreras de la alienación y la desconfianza y abre el camino para una conexión más profunda con el Creador. Además, esta revelación fortalece la fe de aquellos que ya son creyentes. Para muchos cristianos de ascendencia africana, el descubrimiento de su rica herencia bíblica puede ser un momento de profunda sanación y empoderamiento. Les proporciona una base sólida para su fe, una identidad arraigada en la historia divina y una comprensión más clara de su propósito en el reino de Dios. Ya no son meros adoptados o secundarios, sino herederos legítimos y copartícipes plenos de la promesa. La lucha contra el adversario, entonces, se intensifica. No es una lucha física, sino una lucha espiritual por la verdad y la identidad. Satanás prospera en la división, en la ignorancia y en la desvalorización. Cuando la verdad de la inclusión divina de los pueblos de piel oscura es revelada y abrazada, sus estrategias se debilitan.
La unidad del cuerpo de Cristo se fortalece y la luz de la verdad disipa las sombras de la mentira. Este es un llamado a la acción. No es suficiente con escuchar estas verdades. Debemos internalizarlas y vivirlas. Debemos buscar activamente la diversidad en nuestras iglesias, en nuestras lecturas bíblicas y en nuestras conversaciones teológicas. Debemos desafiar las representaciones sesgadas y abogar por una comprensión más completa y precisa de la historia bíblica. El poder oscuro bíblico es, en esencia, la manifestación de la gloria de Dios a través de un pueblo que ha sido marginado, pero que nunca ha sido olvidado por su Creador. Es el poder de la resurrección, de la vida que surge de las cenizas, de la luz que brilla en la oscuridad. Es la promesa de que, al final, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, y que en esa adoración todas las naciones y etnias, en su plena diversidad y con sus contribuciones únicas, serán representadas. En el tapiz de la historia de la salvación, los hilos de los pueblos de piel oscura no son solo un patrón secundario, sino una parte esencial de la trama principal, intrínsecamente entrelazados con el diseño divino. Reconocer esto no disminuye la importancia de ningún otro grupo étnico, sino que enriquece y completa la imagen de un Dios que ama y redime a toda la humanidad. Es un testimonio de la inmensidad de su amor y de la sabiduría de su plan. Por lo tanto, la invitación a explorar estas verdades no es solo una invitación a la curiosidad intelectual, sino a una renovación espiritual. Es una invitación a ver a Dios más grande, más inclusivo y más glorioso de lo que quizás habíamos imaginado. Es una invitación a ser parte de un movimiento de restauración que está sanando viejas heridas y construyendo puentes de comprensión. En los tiempos finales, Dios está levantando a su pueblo de todas las naciones y lenguas. Y en este levantamiento, la voz de los pueblos de piel oscura, con su rica herencia espiritual y su profunda conexión con la historia bíblica, resonará con una fuerza sin precedentes. Este es el poder oscuro bíblico, no como una amenaza, sino como una promesa cumplida, una señal irrefutable de que el reino de Dios está cerca y que su justicia y su gloria se manifestarán en toda la tierra. La profundidad de esta verdad requiere no solo una relectura, sino una reimaginación. La imaginación cristiana ha sido, en muchos aspectos, colonizada por perspectivas eurocéntricas. Necesitamos liberar nuestra imaginación para ver a los personajes bíblicos en su contexto real, para visualizar la diversidad de la iglesia primitiva y para comprender la amplitud de la visión profética. Por ejemplo, consideremos la sabiduría de Egipto. Egipto, una civilización africana, es mencionada constantemente en la Biblia. Moisés fue educado en toda la sabiduría de los egipcios. Hechos 7:22. Esta no es una nota al pie. Significa que el hombre elegido por Dios para liberar a Israel y recibir la ley estaba imbuido de la sabiduría de una cultura africana. Y no solo Moisés, sino que la propia familia de Jesús huyó a Egipto para escapar de Herodes. Mateo 2, 13, 15. Egipto fue un refugio seguro, una tierra de asilo, un lugar donde el Mesías pudo crecer durante sus primeros años. ¿Cómo podemos entonces minimizar la importancia de África en la narrativa bíblica cuando es un telón de fondo tan recurrente y fundamental? La sabiduría africana, la resiliencia africana, la espiritualidad africana no son adiciones periféricas a la fe, son parte de su ADN. La Biblia misma da testimonio de ello, y es precisamente esta verdad la que Satanás ha intentado borrar de la conciencia colectiva. Si puede despojar a un pueblo de su herencia espiritual, puede despojarlo de su poder. Si puede hacer que crean que son una nota al pie en la historia de Dios, entonces puede debilitar su fe y su propósito. Pero la voz de Dios no puede ser silenciada.
La Biblia misma es un testimonio irrefutable de la verdad. Y a medida que más personas se atreven a leerla con ojos frescos, a medida que más eruditos y líderes espirituales se atreven a desafiar las narrativas dominantes, el poder oscuro bíblico, el poder de la redención y la restauración para los pueblos africanos, se levantará con una fuerza imparable. Este es un movimiento profético. Es el cumplimiento de lo que los profetas antiguos vislumbraron. Un tiempo en que todas las naciones, desde los confines de la tierra, vendrán a adorar al Señor. Y en ese coro de adoración global, las voces de los pueblos de piel oscura resonarán con una belleza y una profundidad únicas, aportando su propia perspectiva, su propia historia, su propia alabanza al Rey de Reyes. La tarea que tenemos por delante es monumental, pero también gloriosa. Es la tarea de desenterrar, de restaurar, de proclamar. Es la tarea de asegurar que cada hijo de Dios, independientemente de su color de piel, comprenda su inestimable valor en el reino de Dios y su papel insustituible en el avance de su plan. Así que, mientras avanzamos, no olvidemos que esta no es solo una discusión académica o histórica, es una discusión espiritual con implicaciones eternas. Es una discusión que tiene el poder de sanar divisiones, de empoderar a los oprimidos y de glorificar a Dios de una manera que honra la plenitud de su creación. El poder oscuro bíblico no es una amenaza, sino una promesa cumplida, una señal de que el reino de Dios está cerca, y en ese reino no habrá discriminación ni marginación, solo unidad, amor y la adoración de un Dios que es tan vasto y tan glorioso que abarca a toda la humanidad en toda su maravillosa diversidad. Suscríbete a Verbo Negro, sé parte de esta revelación, de esta restauración. Deja tus comentarios, comparte tus pensamientos. Juntos podemos ser agentes de cambio, trayendo luz a las verdades que han estado ocultas y fortaleciendo la fe de una generación que está buscando desesperadamente una verdad que libere y empodere. El tiempo de la oscuridad ha terminado. El tiempo de la revelación ha llegado. Y en esta revelación, el poder oscuro bíblico brillará con una gloria sin igual. El impacto de esta narrativa errónea no se limita a la esfera teológica. Ha permeado la sociedad, la política y la cultura, cimentando sistemas de opresión que han durado siglos. Cuando la Iglesia, intencional o intencionalmente, valida estas narrativas a través de su silencio o su complicidad, se convierte en parte del problema. La redención, por lo tanto, debe ser integral, abordando no solo las almas individuales, sino también las estructuras y sistemas que perpetúan la injusticia. El poder oscuro bíblico, en su esencia más profunda, es la fuerza de la verdad que desarma las mentiras del adversario. Es la luz que expone las tinieblas de la falsedad histórica y teológica. Es la voz de los marginados que clama por justicia y reconocimiento, y que es finalmente escuchada y vindicada por el mismo Dios. Pensemos en la experiencia de muchos creyentes africanos y afrodescendientes. Durante generaciones, se les ha enseñado un cristianismo que a menudo los despoja de su propia identidad y herencia. Se les ha presentado una imagen de Dios y de los patriarcas que no se parece a ellos, que no habla a su experiencia. Esto puede llevar a una disonancia cognitiva, a una sensación de alienación dentro de su propia fe. La revelación de su rica herencia bíblica no es solo un hecho histórico, es una validación espiritual, una afirmación de que son vistos, valorados y amados por Dios, tal como son, con su propia historia y su propia identidad cultural. Esta validación es un acto de liberación. Libera a los creyentes de la necesidad de conformarse a un molde cultural que no es el suyo, permitiéndoles adorar y servir a Dios con una autenticidad y una plenitud que antes les era negada.
Les permite reclamar su lugar en la historia de la salvación, no como un apéndice, sino como una parte integral del cuerpo de Cristo. Y esta liberación no es solo para ellos. Libera a toda la Iglesia de una comprensión limitada y sesgada de Dios. Cuando la Iglesia global abraza plenamente la diversidad de su composición y la riqueza de las contribuciones de todos sus miembros, se vuelve más fuerte, más completa y más fiel a la visión de Dios para su reino. El adversario teme esta unidad. Teme la fuerza que surge cuando los hijos de Dios, de todas las naciones, razas y lenguas, se levantan juntos, reconociendo su valor mutuo y su propósito compartido. Teme el momento en que la Iglesia global se convierta en un reflejo vibrante del cielo, donde la diversidad es celebrada y la unidad en Cristo es la fuerza que lo impulsa todo. Este poder oscuro bíblico, esta verdad liberadora, no es un concepto nuevo. Ha estado latente en las Escrituras, esperando ser descubierto y proclamado. Y ahora, en este tiempo profético, está emergiendo con una urgencia y una claridad sin precedentes. Es un llamado a la reconciliación, a la restauración y a la unidad. Es un llamado a ver la Biblia no como un documento estático, sino como una narrativa viva y dinámica que continúa revelando la profundidad y la amplitud del amor de Dios por toda la humanidad. La tarea de Verbo Negro es ser un catalizador en este proceso. Es un espacio para la exploración, para el diálogo y para el descubrimiento. Es un lugar donde las voces que han sido silenciadas pueden ser escuchadas, donde las verdades que han sido oscurecidas pueden ser iluminadas, y donde el poder de la palabra de Dios puede transformar vidas y comunidades. Así que, si has llegado hasta aquí, si estas palabras han resonado en tu espíritu, te invito a unirte a nosotros en este viaje. No es un viaje fácil, pero es un viaje esencial. Es un viaje hacia una comprensión más profunda de Dios, de nosotros mismos y del mundo que nos rodea. Es un viaje que tiene el potencial de cambiar no solo tu perspectiva, sino también el curso de la historia. El poder oscuro bíblico no es una amenaza, sino una promesa cumplida, una señal de que el reino de Dios está cerca, y en ese reino la justicia fluirá como un río, la rectitud como una corriente inagotable, y todas las naciones se regocijarán en la luz de su gloria. Esta es la verdad que Satanás ha intentado silenciar, y esta es la verdad que con la ayuda de Dios proclamaremos a los cuatro vientos. Finalmente, es crucial entender que esta revelación no busca establecer una supremacía o exclusividad. Al contrario, su propósito es rectificar un desequilibrio histórico y teológico y restaurar la plenitud de la narrativa bíblica. La verdad de la inclusión africana en la Biblia no disminuye la importancia de ninguna otra etnia. Por el contrario, enriquece la comprensión de la universalidad del plan de Dios. Es un recordatorio de que Dios no hace acepción de personas y que su amor y su llamado son para todos los pueblos de la tierra. La visión final, entonces, es de unidad en la diversidad. Es una visión de la Iglesia global, el cuerpo de Cristo, operando en su máxima expresión, con cada miembro de cada nación y etnia, aportando su don único y su perspectiva invaluable. Solo entonces podremos reflejar verdaderamente la gloria de Dios en toda su magnificencia. Y solo entonces el temor de Satanás se hará realidad, cuando la unidad de los hijos de Dios se levante como una fuerza imparable para el avance de su reino. Suscríbete, comenta, comparte, sé parte de la verdad que libera. Este es el despertar de un gigante dormido, la revelación de un linaje espiritual que ha sido marginado y silenciado durante demasiado tiempo. La historia de África en la Biblia no es un mero apéndice, una nota a pie de página,
sino un hilo dorado tejido a lo largo de todo el tapiz de la redención. Es el reconocimiento de que la sabiduría de Dios, su amor y su plan salvífico se manifestaron de forma poderosa y central en el continente africano, mucho antes de que la narrativa eurocéntrica intentara reescribir la historia. Piensen en figuras como la reina de Sabá, cuya sabiduría y riqueza eclipsaron a la de su propio pueblo, y que viajó desde el sur, desde lo que hoy conocemos como Etiopía, para buscar la sabiduría de Salomón. Jesús mismo se refirió a ella como un testimonio de la verdad, una figura que se levantaría en el juicio para condenar a aquellos que, teniendo una mayor revelación, la rechazaron. ¿Es acaso una coincidencia que esta figura de autoridad y sabiduría, una mujer africana, sea presentada como un ejemplo de búsqueda de la verdad divina? Satanás no quería que esto se supiera. Consideren a Simón de Cirene, el hombre de piel oscura que cargó la cruz de Jesús. No era un espectador pasivo, sino un participante activo en el momento más crucial de la historia de la salvación. Su acto de compasión, o quizás de obligación forzada, lo colocó en el centro de la narrativa del Calvario. ¿Cuántas veces hemos escuchado sermones que minimizan su papel, que lo presentan como un simple transeúnte? La verdad es que sin la ayuda de este hombre africano, Jesús podría no haber llegado a la crucifixión en el tiempo y la forma profetizados. Su intervención no fue un accidente, sino una parte integral del plan divino, un testimonio silencioso del papel fundamental de África en la redención de la humanidad. Este es el tipo de detalle que el enemigo ha trabajado incansablemente para ocultar. Y luego está el eunuco etíope, un alto funcionario de la reina Candace, la reina de Etiopía. Este hombre, un buscador de la verdad, estaba leyendo el profeta Isaías cuando Felipe, guiado por el Espíritu Santo, se le acercó. Este encuentro no solo llevó a la conversión y bautismo del eunuco, sino que también marcó un hito crucial en la expansión del Evangelio. Fue uno de los primeros gentiles en aceptar a Cristo y llevó la semilla del cristianismo de regreso a su tierra natal, Etiopía, donde la Iglesia ha florecido ininterrumpidamente durante milenios. La Iglesia etíope, una de las más antiguas del mundo, es un testimonio viviente de la precocidad y la profundidad de la fe cristiana en África. ¿Por qué se nos ha enseñado a ver esto como un evento aislado en lugar de reconocerlo como el inicio de un movimiento poderoso que el diablo teme? Estos no son incidentes aislados, sino patrones, hilos que se entrelazan para formar una imagen más completa de la participación africana en la historia bíblica. Desde el Jardín del Edén, ubicado en lo que muchos estudiosos creen que fue el continente africano, hasta el Éxodo, donde Israel encontró refugio en Egipto, y el Nuevo Testamento, donde África proporcionó santuario a la Sagrada Familia y apoyo al Mesías, el continente africano ha sido un escenario central para la obra de Dios. La narrativa de la maldición de Cam, utilizada durante siglos para justificar la esclavitud y la opresión de los pueblos africanos, es una distorsión malintencionada y una blasfemia contra la verdad bíblica. Cam, uno de los hijos de Noé, no fue maldecido. Fue su hijo Canaán quien fue maldecido, y esa maldición fue específica para su linaje, no para toda la descendencia de Cam, y mucho menos para todo el continente africano. Esta interpretación errónea, impulsada por agendas de dominación y supremacía, ha sido una de las herramientas más potentes de Satanás para sembrar división y odio, y para despojar a los africanos de su legítimo lugar en la narrativa divina. Es hora de desmantelar estas mentiras, de arrancar las malezas de la desinformación y de permitir que la luz de la verdad bíblica brille sobre la herencia africana. Al hacerlo, no solo estamos corrigiendo un error histórico, sino que estamos liberando un poder espiritual que ha estado latente, esperando ser reconocido.
Estamos habilitando a una parte vital del cuerpo de Cristo para que asuma su rol profético y cumpla su destino. La contribución africana a la fe cristiana no se limita a figuras bíblicas. A lo largo de la historia, África ha producido algunos de los teólogos, filósofos y mártires más influyentes de la Iglesia primitiva. Pensadores como Tertuliano, Cipriano y Agustín de Hipona, todos ellos africanos, moldearon la doctrina cristiana de maneras profundas y duraderas. Sus escritos y sus vidas son un testimonio del vigor intelectual y espiritual del cristianismo africano en sus primeros siglos. ¿Por qué se nos ha negado este conocimiento? ¿Por qué se ha blanqueado la historia de la Iglesia, presentando a estos gigantes de la fe como si fueran europeos? Este es el trabajo del adversario, que busca oscurecer la luz y despojar a la Iglesia de su verdadera herencia global. La negación sistemática de esta herencia africana tiene implicaciones profundas. Ha contribuido a la desvalorización de las culturas africanas, a la justificación de la opresión y al fomento de una falsa narrativa de superioridad racial. Ha privado a los cristianos africanos de un sentido de pertenencia y de un legado espiritual que les pertenece por derecho, y ha empobrecido a toda la Iglesia global, negándole la riqueza y la diversidad de la experiencia cristiana africana. Pero el tiempo de la ignorancia ha terminado. La verdad está emergiendo y con ella un nuevo sentido de propósito y poder. Cuando los cristianos africanos y la Iglesia global en su conjunto abracen esta verdad, experimentaremos un despertar sin precedentes. La fe de África, probada en el crisol de la persecución y la adversidad, tiene mucho que ofrecer al mundo. Su resiliencia, su profunda espiritualidad, su sentido de comunidad y su vibrante adoración son dones que pueden enriquecer a toda la familia de Dios. Este reconocimiento no es solo una cuestión de justicia histórica, es una cuestión de cumplimiento profético. La Biblia habla de un tiempo en que Etiopía extenderá pronto sus manos a Dios. Salmo 68, 31. Este versículo, a menudo interpretado de manera general, adquiere un nuevo significado cuando se entiende en el contexto de la rica historia y el futuro profético de África en el plan de Dios. Las manos de África se extienden a Dios, y Dios está respondiendo, levantando a su pueblo en el continente para que sea una luz para las naciones. El poder oscuro bíblico, el que Satanás teme, no es la oscuridad de la hechicería o la maldad, sino la oscuridad de la piel, la que ha sido objeto de desprecio y discriminación, pero que en la visión de Dios resplandece con su gloria. Es la fuerza imparable de un pueblo que ha sido subestimado, marginado y oprimido, pero que ahora se levanta en el poder del Espíritu Santo para cumplir su destino. Este despertar no es solo para África, es para el mundo. Es un llamado a la humildad para aquellos que han disfrutado de posiciones de poder y privilegio, y a la celebración de la diversidad para todos. Es un recordatorio de que el reino de Dios no tiene fronteras raciales o étnicas, y que su amor y su salvación son para todos, sin distinción. La Iglesia, como cuerpo de Cristo, está llamada a ser un reflejo de esta verdad. Cuando la Iglesia global abrace plenamente su herencia africana, cuando los púlpitos de todo el mundo resuenen con la verdad de la contribución africana a la fe, cuando los himnos y las liturgias incorporen la riqueza de la expresión africana, entonces, y solo entonces, estaremos más cerca de manifestar la gloria de Dios en toda su plenitud. El enemigo ha sembrado cizaña durante siglos, intentando dividir y conquistar, intentando borrar la huella de Dios en África. Pero la verdad es una fuerza imparable, y la verdad es que África es un continente bendecido, un continente que ha jugado y seguirá jugando un papel central en la historia de la redención. Tu participación en este movimiento no es solo un acto de apoyo, sino un acto de obediencia. Es un acto de fe en un Dios que no hace acepción de personas.
en un Dios que ama a todos sus hijos, sin importar el color de su piel o su lugar de origen. Es un acto de reconocimiento de que la historia de la salvación es una historia global, una historia que abarca a todas las naciones y a todos los pueblos. Así que, al unirte a nosotros, te unes a un movimiento de restauración, de redefinición y de empoderamiento. Te unes a un movimiento que busca desenterrar verdades ocultas, desafiar narrativas falsas y proclamar la gloria de Dios en toda su diversidad. Te unes a un movimiento que está preparando el camino para el retorno de Cristo, cuando toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Este es el momento de la verdad. Este es el momento de la reconciliación. Este es el momento de la unidad. Y en esta unidad, el temor de Satanás se hará realidad. Porque un cuerpo de Cristo unido, que abraza y celebra todas sus partes, es una fuerza invencible, una luz que disipa toda oscuridad. El alcance de esta revelación es monumental. No se trata solo de un ajuste teológico menor, sino de una reorientación fundamental de la comprensión global del cristianismo. Durante siglos, la narrativa predominante ha presentado el cristianismo como una religión primordialmente occidental, con sus raíces en el Medio Oriente, pero floreciendo y madurando en Europa. Esta visión ha marginado sistemáticamente la rica y antigua tradición cristiana africana, ignorando su vitalidad, su resiliencia y sus invaluables contribuciones. Cuando reconocemos que figuras centrales en la historia bíblica eran africanas, cuando comprendemos que la iglesia primitiva en África fue un faro de fe y erudición, y cuando apreciamos la profunda espiritualidad que ha caracterizado al cristianismo africano a lo largo de los siglos, comenzamos a ver el plan de Dios con una claridad asombrosa. Esta claridad disipa las tinieblas de la ignorancia y el prejuicio, revelando un Dios que es verdaderamente universal, cuyo amor y cuya gracia se extienden a todos los rincones de la tierra y cuya obra se ha manifestado de manera poderosa en cada continente. La liberación de esta verdad tiene un impacto liberador para todos. Para los cristianos africanos, significa la restauración de su patrimonio espiritual, un sentido de orgullo y pertenencia que ha sido negado durante demasiado tiempo. Significa ver sus rostros, sus historias y sus culturas reflejadas en las páginas de la Biblia y en la historia de la Iglesia, no como meros receptores pasivos, sino como participantes activos y fundamentales. Este empoderamiento es crucial para que puedan asumir plenamente su papel profético en el avance del reino de Dios. Para los cristianos no africanos, esta revelación es una invitación a expandir su comprensión de Dios y de la Iglesia. Es un llamado a despojarse de cualquier vestigio de etnocentrismo o superioridad cultural y a abrazar la riqueza y la diversidad del cuerpo de Cristo. Es una oportunidad para aprender de la fe, la resiliencia y la profunda espiritualidad de sus hermanos y hermanas africanos, enriqueciendo así su propia fe y su comprensión del Evangelio. El diablo ha trabajado incansablemente para mantener esta verdad oculta, porque sabe que la unidad en la diversidad es una de las armas más potentes contra su reino. La división racial y cultural ha sido una de sus herramientas más efectivas para sembrar discordia, odio y desconfianza dentro de la Iglesia. Al desvelar la verdad de la herencia africana en la Biblia y en la historia de la Iglesia, estamos desmantelando estas barreras, demoliendo fortalezas de prejuicio y construyendo puentes de comprensión y amor. Imagina el poder de una iglesia global que opera con una conciencia plena de su herencia diversa, donde cada miembro es valorado y celebrado por su contribución única, donde las historias y las perspectivas de todas las naciones son honradas y escuchadas. Esa es la iglesia que el diablo teme, esa es la iglesia que reflejará la gloria de Dios de una manera nunca antes vista.
Este es un llamado a la acción, un llamado a investigar, a aprender, a compartir y a vivir esta verdad. No es suficiente con asentir con la cabeza. Debemos integrar esta comprensión en nuestra teología, nuestra adoración, nuestra educación y nuestra misión. Debemos reescribir los libros de texto, revisar los planes de estudio y transformar nuestra forma de ver la historia bíblica y eclesiástica. La proclamación de esta verdad no es un fin en sí mismo, sino un medio para un fin mayor, la manifestación del reino de Dios en la tierra. Cuando la Iglesia se levante en su plenitud, unida en la diversidad, reflejando el amor y la justicia de Dios para todos los pueblos, entonces el mundo verá y creerá. Entonces el poder oscuro que Satanás ha temido se hará realidad, y la luz de la gloria de Dios brillará más intensamente que nunca, disipando toda sombra y trayendo sanidad a las naciones. Este es el legado que estamos construyendo. Este es el movimiento al que te invitamos a unirte. Sé parte de la verdad que libera. Sé parte de la unidad que transforma. Sé parte del reino que viene. Comparte este mensaje. Debate. Reflexiona. La conversación está abierta y es a través de ella que la luz se extenderá. Y quiero verte en el próximo video, hermano.